Por todos es bien conocida la frase que dice: la realidad supera la ficción. Y la realidad política colombiana en este mismo momento está superando con creces toda ficción posible y está yendo más allá de la capacidad imaginativa incluso de los mejores y más preparados guionistas hollywoodenses. Porque el último escándalo político de Colombia involucra espías, polígrafos, niñeras soplonas, audios filtrados, amenazas por parte de altos jerarcas del petrismo de revelar cómo ha sido financiada la campaña política de Gustavo Petro y mucho más. Quédate del otro lado porque vamos a estar comentándolo y analizándolo en este video. El nuevo escándalo bajo el gobierno de Gustavo Petro en Colombia es de proporciones hollywoodenses. Tanto ha estallado la situación que incluso ha paralizado a los congresistas petristas que ya ni siquiera se están animando a avanzar con todas las reformas del Estado y las reformas legislativas que tenían en agenda, como lo pueden ver ustedes en pantalla. Han detenido las discusiones hasta no poder reconstruir la coalición de gobierno, según dicen sus propios voceros. Miren, vamos a meternos de lleno en este escándalo que incluso ha paralizado a todo el petrismo. Esta historia, para que la podamos entender, tenemos que pensarla sobre todo en términos de tres personajes principales. Ustedes piensen que están viendo una película de Hollywood porque no es mucho menos que eso. Probablemente sea mucho más, como vengo insistiendo. Pensemos en tres personajes de esta trama. Tenemos a Laura Sarabia, jefe de gabinete, mano derecha de Gustavo Petro. Tenemos a Armando Benedetti, embajador colombiano en Venezuela. Y tenemos a Marelvis Mesa, la niñera. Sí, acá entra también el rol de la niñera, que va a ser un rol crucial, como ustedes verán. Pues bien, vamos a ir desarrollando esta historia y vamos a ir poniendo las fuentes y mostrando las imágenes y pasando algunos audios que han sido filtrados para que se pueda comprender bien toda esta trama de película. No sé si es un thriller, una película de terror, una película de acción, una película de espías. La verdad es que no sé bien en qué género cabría esto, pero seguramente sería todo un éxito en la pantalla del cine. Miren ustedes, Laura Sarabia, como les decía, jefe de gabinete de Gustavo Petro, para algunas personas la mujer más importante, más poderosa de Colombia. Ella era nada menos que quien organizaba toda la agenda del presidente Petro. Iba a todos los lados con él, la podíamos ver en las reuniones, en las alocuciones más importantes, siempre estaba allí al lado de Gustavo Petro. Así que pónganle la cara a partir de las imágenes que vamos mostrando en pantalla. Nuestro segundo personaje, Armando Benedetti, es un miembro típico de la casta política de Colombia y típico de la casta política de todos nuestros países en América Latina, ¿sí? Fue ese tipo de político que participó sin ningún empacho, sin sonrojarse siquiera, tanto del uribismo como del santismo y ahora del petrismo, o sea, una especie de calco de mi amigo personal Roy Barreras. Bien, una especie de calco, ¿no? Un copy and paste. Es de la misma envergadura moral, o sea, una envergadura moral diminuta, microscópica, minúscula, casi que ni con una lupa podés detectar un rasgo de moralidad en este tipo de sujetos, pero bueno, este tipo de basurita menor es Benedetti, que ha participado de todos los espacios, nunca ha dejado el poder. Durante 7 años, Laura Sarabia, ¿sí?, nuestra personaje también principal de esta trama, fue su secretaria privada. ¿Cuándo? Cuando Benedetti era congresista. ¿Dónde? En las otras fuerzas políticas, porque como recién dije, él ha pasado por todos lados. Y seguirá pasando probablemente, porque esta gente es así. Como el camaleón, cambia de color según la ocasión, en este caso según el partido político que gobierna. Bien,
Ambos entraron a trabajar con Petro cuando empezaron a olfatear que la cosa parecía ir por ese lado. Y empiezan a trabajar en su campaña presidencial, codo a codo con Gustavo Petro. Cuando Petro gana, pone a Saravia como jefe de gabinete, o sea, le da un puesto muy importante. Como dije recién, estamos frente a la mujer más poderosa de Colombia, muy probablemente. Y a Benedetti lo manda como embajador a Venezuela. Esto a Benedetti no le va a gustar, se va a sentir expatriado, desplazado, marginado. Y entender psicológicamente este asunto es muy importante para entender la filtración de los audios y lo que Benedetti ha dicho en audios que se han filtrado al periodismo colombiano. Pero sigamos porque nos falta todavía un personaje, la niñera. En la campaña de Gustavo Petro, Laura queda embarazada y contrata de niñera a la señora Mesa. Hace una semana esta misma señora, Mesa, denuncia a través del periodismo, a través de puntualmente la revista Semana, el medio de comunicación que en este momento es posiblemente el más grande de Colombia, termina denunciando Mesa que en enero de este año Laura Saravia la había acusado de robar $7.000 en efectivo de su casa. Puntos suspensivos. Pregunta, ¿por qué todos estos personajes tienen tanto dinero en sus casas, en maletines, en bolsas, ¿no? Digo, porque a Roy Barreras también lo agarraron con un maletín que se había olvidado lleno de dinero en un hotel. No sé si ustedes se acuerdan, o tenemos casos también de Gustavo Petro vinculado a bolsas con dinero. O ni hablar en el caso de Argentina, un sujeto kirchnerista, un miembro de la casta política kirchnerista que arrojaba maletines con dinero, bolsas con dinero dentro de un convento de monjas. Bueno, ustedes ya saben cómo es la izquierda. A la izquierda no le gustan los bancos, porque ahí están los banqueros capitalistas. Así que ellos, los izquierdistas, amasan su dinero, pero dentro de su casa. Pues bien, al parecer, Laura Saravia había acusado a Mesa de haber robado $7.000. Mesa, a su vez, a través del periodismo, insisto, pero después entiendo que también lo hizo judicialmente, denuncia que Saravia, por entonces, la condujo, escuchen bien esto, la condujo al sótano de la casa de Nariño, es decir, al sótano de la casa presidencial donde vive Gustavo Petro y su familia, y allí la sometió a la prueba del polígrafo. ¿Qué es la prueba del polígrafo? Bueno, todos los hemos visto en donde, sí, en películas, en series, en la televisión, donde conectan a una persona con una serie de dispositivos que le van midiendo ciertas señales fisiológicas, ciertas reacciones del cuerpo frente a las preguntas que se le plantean, y de acuerdo a los resultados que va digitando una máquina se sabe si están mintiendo o no están mintiendo. Imagínense ustedes esa escena, ¿no? A esta pobre señora que trabajaba en la casa de Mesa, un buen día la conducen al sótano de la casa de gobierno y la someten a una máquina de estas para saber si dice la verdad o dice la mentira. Cuando se supo esto, se despertó hace muy pocos días en Colombia una ola de indignación social para con el abuso de poder del gobierno izquierdista de Gustavo Petro. Esto realmente era inadmisible. Por supuesto que no era tan inadmisible para los seguidores de Gustavo Petro y para los congresistas de Gustavo Petro. Por ejemplo, miren ustedes cómo calificaba la congresista petrista Clara López a la señora Mesa. Habla de las chuzadas de la sirvienta. Escuchen ustedes este video. Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados. Estos son los políticos de izquierdas que dicen luchar por los pobres, por los marginados sociales, por las clases populares, que ellos representan al pueblo. Bueno, son estos mismos. Después les pones un micrófono y cuando no le conviene el relato y la denuncia de la sirvienta, la acusa de la chuzada de la sirvienta. Bueno, ahí está. Sigamos.
Interviene en todo esto la fiscalía y descubre, atención a esto, que además del episodio del polígrafo, las comunicaciones de la señora Mesa estaban siendo interceptadas ilegalmente por parte del Servicio de Inteligencia del Estado bajo el gobierno de Gustavo Petro. Para hacerlo, tuvieron que hacer pasar a Mesa como integrante del Clan del Golfo con el alias La Cocinera. O sea, esto realmente, perdón que me ría, es que es de película. Ponen a todo el sistema de inteligencia del Estado que se supone que está para combatir, por ejemplo, al narco, lo ponen a espiar a la niñera que supuestamente se habría robado $7.000. Aquí evidentemente la hipótesis en danza es que la niñera conocía otro tipo de cosas y que la niñera además probablemente si robó plata, esa plata podría haber sido incluso más de $7.000. Además hay que decir que la niñera ya tenía antecedentes dentro de la familia de Benedetti. ¿Se acuerdan de Benedetti? Vamos a llamarlo el embajador colombiano en Venezuela. Pues resulta que la misma señora había sido niñera en la casa de Benedetti y también había tenido un problema similar con el patrimonio de Benedetti, lo cual vuelve muy extraño el hecho de que Laura Sarabia haya procedido a contratarla después de conocer este tipo de percances. Claro que aquí podríamos presentar otro tipo de hipótesis y es, quizás Sarabia no la contrató para cuidar a sus niños, quizás la contrató para saber cosas de Benedetti. ¿Por qué querría saber cosas de Benedetti? Bueno, porque Benedetti no había quedado conforme con su puesto como embajador en Venezuela. Benedetti quería un puesto mucho más importante y un puesto mucho más importante significa menos poder para Laura Sarabia o por lo menos una competencia política categórica para Laura Sarabia. Son hipótesis, evidentemente, que están en danzas, pero hay que asumir que es muy extraño que después de que Mesa tuviera un problema de esta naturaleza con la familia de Benedetti, fuese contratada por Laura Sarabia. Y a continuación será nuevamente contratada por Benedetti, que al parecer no conseguía niñera en Venezuela tampoco. Bueno, todo esto es un enredo, pero vamos a continuar tratando de desenredar. Miren ustedes, muy pocos días después de que todo esto se va sumando, el polígrafo, la intercepción de las comunicaciones de Mesa, muy pocos días después se vienen a filtrar audios de Benedetti para Sarabia. ¿Qué dijo el tipo? Miren, básicamente el tipo estaba indignado, de hecho los audios son algunos irreproducibles, hay más insultos en los audios que palabras bien dichas, o sea, palabras que se pueden pasar habitualmente por YouTube, así que vamos a ver cómo y qué podemos mostrar acá. Voy a leer algunas cosas yo también, pero el tipo estaba indignado. Estalló en ira a través de esos audios que se han filtrado. ¿Por qué estaba tan indignado? Porque no aguanta el hecho de que le hayan dado una embajada en Venezuela y que a Sarabia, que era su secretaria, le dieran un puesto tan importante que él probablemente considera que él mismo se lo merecía. Él quiere ser ministro en algún área importante y se lo hace saber a Sarabia. Pero además de esto, al parecer, lo que hace estallar la ira de este sujeto es que lo dejaron plantado 3 horas en una reunión que se suponía que iba a tener ¿con quién? Con Petro. Entonces el tipo está desahuciado, indignado y estalla. Y reclama, me tuvieron a mí como si fuese un don nadie, ya me han mandado a Venezuela y me tienen ahora 3 horas esperando en una reunión como si fuese un don nadie, pues entonces el tipo estalla. ¿Qué dicen esos audios? Vamos a repasar algunas cosas y mostrar algunas también las que se puedan, si es que considero al final de filmar este video que vale la pena ponerlo o si es un riesgo que puede perjudicar al canal, digo, por las palabras que usa este sujeto. Laura, yo pedí una cita con el presidente. Laura, no importa para que te haya buscado. Yo te haya buscado para matar gente, Laura. ¿Cómo es posible que tú veas a mí 3 horas tirado en una silla y tú ni siquiera sacas a saludarlo?
¿Cómo es posible que dejé 3 horas tirado el martes? Así que no me vengas a cambiar el tema con lo otro. Yo fui a matar gente, fui a saludarte. Vamos a ver algunas frases textuales. Dice así: yo fui el que organicé todos los votos, hija de tu madre. No dijo eso, yo lo pongo de una manera un poquito más amable. Yo fui el que organicé todos los votos, hija de tu madre, en la costa. Todos, hija de tu madre. Sin que pusieran un peso, y además esa plata se fue para el Pacífico. Esta es una de las frases de los audios. Benedetti asegura en estos audios que consiguió 15.000 millones de pesos colombianos, que equivalen a algo así como 3,5 millones de dólares, o sea, una cantidad más que significativa para una campaña política. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que, ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, la marica, yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dio ayer, marica. Y que la consiguió además para una campaña política muy específica, a saber, la del señor Gustavo Petro. Ahora, a mí hay algo que acá me llama la atención. ¿Qué significa organizar los votos? Recuerden, yo fui el que organicé todos los votos. ¿Qué significa organizar los votos? Digo, en una democracia se supone que los votos no se organizan precisamente. ¿Por qué? Porque no se planifica qué tiene que votar cada uno. Cada uno individualmente planifica su voto y va y vota. ¿Qué significa que alguien haya organizado los votos de los demás? Digo, cuidado, porque esto podría abrir las puertas a una hipótesis política que tiene que ver con fraude. Organizarle el voto a las demás personas, ¿no es acaso una forma de fraude político? ¿Es admisible en una democracia que alguien organice el voto de los demás cuando se supone que el voto tiene que ser libre, voluntario, secreto? Eso se supone que es el voto en una democracia. Todo lo que impida un voto libre, voluntario y secreto se llama fraude. Encauzar, organizar, digitar, disponer los votos de los demás es una forma de fraude. Tengamos siempre eso presente. En reiteradas ocasiones, además, Benedetti recalca que él sabe cómo se recogió el dinero en cuestión, esos 3,5 millones de dólares, y enfatiza que él puede revelar ciertas cosas y que si las hiciera públicas, lo cito, nos vamos presos todos. Eso dicen sus audios. Si yo digo lo que sé, si yo digo cómo hemos juntado ese dinero, nos vamos presos todos. Y dice así: ajá, marica, yo hice 100 reuniones, 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, yo no sé. Con tanta con tanto excremento que yo sé, pues nos jodemos todos. Sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. Claro, el tipo tiene mucha información muy delicada, información que tiene que ver nada menos con cómo financiaron la campaña de Gustavo Petro. Y si esa información no implicara una dimensión delictual, pues entonces, ¿por qué está amenazando con esto? Es evidente, entonces, otra hipótesis más podemos abrir, es bastante plausible que la campaña de Gustavo Petro se haya financiado con dinero ilegal. Ahora, esto abre una pregunta. ¿Dinero de dónde? ¿De dónde proviene ese dinero? Y aquí podríamos continuar especulando, trazar algunas hipótesis. Ojo, no pierdan de vista, son hipótesis. Esto supuestamente se debería empezar a investigar, pero por ahora aquí por lo menos podemos simplemente plantear algunas hipótesis. Por ejemplo, tal vez podría venir de la dictadura de Nicolás Maduro. Digo, este sujeto, Benedetti, terminó siendo embajador en Venezuela.
Además, sabemos que la dictadura chavista financia candidatos políticos en todos nuestros países. Y puedo poner nada menos que el ejemplo del mío, Argentina. Busquen ustedes el escándalo que hubo por las valijas de Antonini Wilson enviado por Venezuela a Argentina, con valijas, otra vez, sí, valijas repletas de dinero. ¿Para qué? Para financiar la campaña kirchnerista. Además, esta hipótesis es plausible en la medida en que podría explicar por qué se están dando tantos viajes y tantas reuniones de Petro a Venezuela, tantas reuniones de Petro con Nicolás Maduro. ¿Por qué además tanto circo con la agenda climática para terminar diciendo que hay que comprar gas venezolano? ¿Y por qué ha servido Petro como títere de los intereses internacionales de Nicolás Maduro a la hora de montar el circo del llamado diálogo con la oposición venezolana? Claro, con la oposición venezolana a la medida del dictador Nicolás Maduro, que se organizó en Colombia y que tuvo como moderador del diálogo para una apertura en Venezuela con la oposición a nada menos que a Gustavo Petro. Seamos sinceros, el rol de Petro es lavarle la cara al dictador. Es devolverle probablemente ciertos favores. La dejamos ahí. Otro camino posible y del cual se está hablando mucho en Colombia es que quizás el financiamiento en cuestión provino del narcotráfico. Esto también es una hipótesis plausible. Ya explotó en su momento, ustedes recordarán posiblemente, el escándalo del hijo de Petro, o sea, el escándalo que protagonizó Nicolás Petro, con presuntos vínculos con el narcotráfico. Recordemos que su ex esposa lo denunció por juntarse, presuntamente, con narcotraficantes para recibir, presuntamente, dinero para la campaña política de su padre. Además, la hipótesis del narcotráfico se vuelve más plausible todavía cuando se analiza un fragmento específico de los audios de Benedetti. Escuchen ustedes, dice así: en el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia. Lee cómo empezó el hijo de su madre, proceso 8000, y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Es una respuesta a una forma de hijos de su madre de ustedes, es una respuesta a hijos de su madre, no es chantaje todavía, le aseguró Benedetti a la jefa de gabinete. Claro que ni Benedetti es más embajador, ni Sarabia sigue siendo jefe de gabinete, pero vamos a plantearlo porque en ese momento todavía sí lo eran. Vamos a plantearlo en esos términos entonces. Pues bien, ¿qué es esto del proceso 8000? ¿Qué es el proceso 8000? Recuerden, lee cómo empezó, hija de tu madre, el proceso 8000. Ahí está la clave de todo, le dice Benedetti. Pues bien, miren, el proceso 8000 fue el proceso judicial emprendido contra el entonces presidente de Colombia y hoy petrista, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiamiento, adivinen de quién. Sí, del narcotráfico. ¿Adivinen para qué? Sí, para su campaña presidencial. El origen de este proceso 8000 fue el hallazgo de un expediente que tenía precisamente ese número en la Fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador de nacionalidad chilena llamado Guillermo Payomari, vinculado al cartel de Cali. Así que, ¿qué es el proceso 8000 aludido por el señor Benedetti como la clave de todo lo que puede explotar en Colombia? Es un proceso vinculado al financiamiento de una campaña presidencial con dineros del narcotráfico. Además, hay otros fragmentos muy interesantes en estos audios filtrados. Por ejemplo, el siguiente. Señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer. Señor Roy, todo el hueputo. Todo.
Y en la última mes no dio ni un peso, ni una persona para ver. O sea, ¿qué es? Prada se robó todo el ministerio con la mujer. O sea, Armando Benedetti está salpicando a la alta cúpula del petrismo. El ex ministro del Interior, Alfonso Prada, que hasta hace poco era un hombre de mucha confianza de Petro, salió recientemente cuando fracasara la coalición mayoritaria que había en su momento construido Petro. Pero hasta antes de ayer era todavía un petrista de la primera línea. Ahora, fíjense ustedes la acusación. Se robó todo el ministerio con la mujer. ¿Qué acaso podríamos pensar que hay corrupción bajo el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, según Armando Benedetti, es muy factible que sí. La estrategia del petrismo ahora consiste en mostrar a Benedetti como un loco. Y esta es, digamos así, la última escena de nuestra película, o quizás la penúltima, porque va a haber un bonus track. Hay un intento por parte del petrismo de cerrar el caso, cerrar este guión, cerrar esta trama, mostrándote a Benedetti en una especie de manicomio, ¿no? Como esos finales de películas donde está el malo de la película en un manicomio con esos chalecos de fuerza blancos en una especie de cuarto lleno de almohadas y de colchones para que no se haga daño, y donde el malo de la película termina balanceándose de un lado para otro, ahí apresado por su camisa de fuerza. Bueno, algo así es como ahora lo quieren hacer ver a Benedetti, como un loco. Es que para mí Benedetti es un loquito que responde de manera tóxica a acusaciones que le plantean al señor. Y yo no lideraría los grandes problemas de un país a partir de lo que señala un loquito. Que además sería adicto a la cocaína y como un borracho empedernido. Cualquier semejanza con Gustavo Petro es pura casualidad. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Sobre todo por esto último, lo de borracho, evidentemente cosa de lo que Petro sabe suficientemente. Verdezca, que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Entonces, Benedetti hace muy pocas horas, yo estoy grabando esto y hace apenas 2 o 3 horas, salió a decir que en verdad en sus audios él está borracho. Él está borracho y que ha dicho disparates y que no hay que tomarlo en serio porque evidentemente él tiene un problema con la bebida. Ahora, vamos a analizar esto en términos de un fragmento muy específico de uno de estos audios. Miren ustedes, en esos audios Benedetti le decía a Laura lo siguiente: lo que yo no entiendo, Laura, lo que tú me conoces a mí, el cuento del tigre. El tigre hay que dejarle una salida porque si no se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre, que sin salida de pronto me tiro encima de las personas. Lo que yo no entiendo, Laura, que lo que tú me conoces a mí, el cuento del tigre. El tigre hay que dejarle una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy tigre, que hacían 5 salidas, pronto me tiro encima de la persona. Bueno, al final es evidente que el tigre era un mero gatito. Porque Benedetti se ha muerto de miedo. Se quiso hacer el tigre. Salió a decir, un montón de cosas en estos audios. Los audios se filtraron finalmente y el tigre se convirtió muy rápidamente en un mero gatito que está allí tratando de convencer a la gente que él en verdad estaba borracho y que por favor no escuchen esos audios porque no vale la pena nada de lo que está allí porque él estaba muy borracho. Ahora, para cualquiera que haya escuchado los audios sabe que esa voz no es la voz de un borracho.
Pobre Benedetti, probablemente los amigos de Gustavo Petro, y vaya a saber quién más, probablemente la fuente de donde viene el financiamiento de Gustavo Petro, lo han apretado un poquito a Benedetti, un poquito mucho, y lo han convertido del tigre que él creía ser en un gatito mojado que está pidiendo por favor que nadie tome en consideración nada de lo que él dijo en esos mensajes de audio filtrados. Y como les dije, la película se termina aquí, queda un continuará, es decir, va a haber más capítulos, o por lo menos eso esperamos todos eso por el bien de la justicia y del pueblo colombiano, pero vamos a dejar aquí un bonus track, una yapa, no sé si así le dicen en otros países, así es como les decimos en Argentina, un bonus track. ¿Quién apareció? Adivinen ustedes. Bukele. Miren, yo me he estado imaginando esto como una película realmente, y perdón que sea insistente con esta idea, pero fíjense ustedes cuando aparecen los títulos de las películas, cuando ya terminaron y vienen los títulos y al costado se abre un recuadro y aparece un bonus, ¿no? Con bloopers, con imágenes divertidas o con algún seguimiento que realmente, bueno, ahí está para que te diviertas mientras pasan los títulos. Ustedes piensen esto en esos términos. Aparece Bukele, allí pasan los títulos y aparece Bukele, el presidente de El Salvador, y aparece a través de Twitter y pone: ¿todo bien en casa? Solo para entendidos. Gracias por ver este video. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.